entre ellos el salivarius. Pero hay que recordar que estos estreptococos no tienen la capacidad de adherirse al órgano dentario, ¿verdad? O sea, es decir, para que el estreptococo mutans se pueda adherir o pueda sobrevivir en la cavidad bucal, debe existir el órgano dentario. Por eso, ¿verdad? El desarrollo de la placa bacteriana no se va a desarrollar o no se va a producir, ¿verdad? En los tejidos blandos de la boca, que la misma manera de los dientes. Es decir, cuando ya nace el primer órgano dentario, que es a los cuántos años, doctora, sale el primer diente. ¿Quién me dice? A los 6 meses. ¿A los cuántos años erupciona el primer órgano dentario? A los 6 meses. 6 meses. Doctores y doctoras, ¿lo vieron en su clase de anatomía dental el semestre anterior o no vieron? Sí, doctor. A los 6 meses, es correcto, ¿verdad? A los 6 meses que sale el primer incisivo central inferior, ¿verdad? Es cuando cambia esta comunidad clímax, ¿verdad? Cuando aparecen los primeros dientes, esta microflora va a cambiar y se van a establecer los tipos de bacterias capaces de adherirse a la superficie, como es el mutans y el, ¿verdad? Esta diapositiva, como ustedes ven, es muy interesante y muy importante. Por eso de ahí, vean cómo es bien importante la presencia del órgano dentario para que se produzca la placa dentobacteriana, ¿verdad? Porque no se adhiere directamente a superficies descamativas, es lo mismo que el mutans, ¿verdad? El estreptococo mutans es un comensal de la boca que se va a unir directamente al esmalte del órgano dentario. Esa es su capacidad. Y esa capacidad no la tiene ninguna otra bacteria, ¿verdad? Esa es precisamente, si nosotros, físico o in vitro, pudiéramos quitarle al estreptococo mutans esa capacidad para poder adherirse al dentario, hubiéramos alcanzado ya lo que es, ¿verdad?, una vacuna a lo mejor contra la caries dental. Esa es la principal característica del mutans, la adhesión. Pega al órgano dentario y entonces es cuando las demás bacterias empiezan a agregarse, ¿verdad? Se empieza a formar la placa antibacteriana densa. Pero es el estreptococo mutans el principal responsable de este mecanismo de acción a través del desdoblamiento de una enzima que va a permitir precisamente esta adhesión hacia el órgano dentario. Bien, preguntas o comentarios, doctores, de esta diapositiva. No, doc. Ninguna. Bien, vamos a la siguiente entonces. Dígame. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Así como se da precisamente esta situación, ¿verdad?, de la aparición del primer diente que tiene entonces esta capacidad de estos microorganismos de adherirse al órgano dentario, se hace necesaria la limpieza, ¿verdad? Por eso de ahí cuando nosotros le recomendamos a los papás, ¿verdad?, ¿cuál es el momento ideal para acudir a la consulta con el odontólogo? Y es precisamente este momento, ¿verdad? Cuando sale el primer órgano dentario, es el momento de acudir con el dentista para que nosotros proporcionemos ahora sí, ¿verdad?, un plan para que la mamá pueda mantener libre de enfermedades bucales a su hijo, ¿verdad? A través de la determinación de factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a determinar el factor de riesgo? Si ese bebé, ¿verdad?, nosotros revisamos a su mamá y vemos que su mamá tiene múltiples lesiones de caries o múltiples restauraciones, luego entonces vamos a determinar que ese bebé tiene un alto riesgo de padecer caries, ¿verdad? Hay muchos determinadores o muchas formas de determinar el riesgo. Una de ellas, la más efectiva, es revisar a la mamá y ver, ¿verdad?, cuántas lesiones de caries tiene o cuántas restauraciones, inclusive cuántos dientes perdidos tiene la mamá, ¿verdad? Si tiene enfermedad periodontal por consecuente. Entonces, nosotros vamos a determinar, ¿verdad?, a través de esta situación, el factor, bueno, no el factor, sino la sensibilidad, por decir algo, o que tiene este bebé para padecer caries, ¿verdad? Entonces,
el riesgo que está corriendo para padecer caries. Y de ahí vamos a partir para establecer un programa de control de placa para el paciente. Pero lo más importante es ¿verdad? El cepillado, ¿sí? El cepillado dental. Entonces, podemos nosotros hacer una limpieza profesional y el cepillado dental minucioso, estos van a eliminar, perdón, la placa dentobacteriana y la película rigida, dejando el esmalte impecable. Cuando nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? En la clínica, como lo vamos a hacer ya con los pacientes a medio semestre, espero que ya podamos nosotros regresar a la facultad. Ustedes con sus equipos que van a adquirir van a tener que realizar de traje con ultrasonido y van a hacer limpiezas profesionales o pulidos o cepillados profesionales con el micromotor, precisamente para eliminar la placa y para eliminar la película adquirida. Todo esto lo vamos a hacer antes de poner, por ejemplo, una aplicación tópica de barniz de flúor, ¿verdad? Porque si no, esta película adquirida o la misma placa funcionan como una barrera para que no penetre el flúor hacia el esmalte de los órganos dentales. Esto es como un ejemplo. Por eso dice la limpieza profesional, así como el del cepillado dental minucioso, si son hechos correctamente, van a eliminar la placa y la película adquirida, ¿verdad? Porque obviamente cuando la saliva humedece los dientes otra vez, comienza a formarse una nueva película adquirida de acuerdo a las proteínas salivales o por consecuencia, ¿verdad? De las proteínas salivales que contiene pues básicamente la saliva, ¿verdad? Entonces, durante las primeras 2 horas, vean qué importante es esto, en las 2 primeras horas después del procedimiento de limpieza, los microorganismos de la saliva se adhieren a la película adquirida por medio de fuerzas biológicas y electrostáticas débiles como la interacción de Van der Waals. Esta es lo que yo les platicaba, ¿verdad? Hace un ratito, de que a mí me parece que es como estos tiranosaurios los velociraptors que se podían comunicar, ¿verdad? En la película y que me parece que pudiera ilustrar, ¿no? Por eso lo pongo como ejemplo, más o menos esta es cómo es que se adhieren estos microorganismos a la película adquirida. Hay un llamamiento, hay como una atracción, ¿verdad? Como un imán que atrae a estas bacterias, de acuerdo a se cree, ¿verdad? A estas fuerzas electrostáticas débiles como la interacción de Van der Waals. Hay que recordar, ¿verdad? Que la película adquirida generalmente son algunas proteínas, pero que en algún momento, ¿verdad? También sirven como traspaso de iones a través de esta membrana de saliva, por ejemplo, y que ocasiona también ciertas fuerzas electrostáticas, ¿verdad? Y entonces a través de eso, como a una acción quimiotáctica. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, han de haber visto ya en alguna clase, ¿verdad? Cómo es que hay quimiotaxis dentro de la célula, ¿verdad? Es decir, las células sueltan como una especie de, pues, no sé, de producto que las otras células pueden oler o pueden identificar y eso hace que se empiecen a mutar, ¿verdad? Vean qué interesante es esta parte, ¿no? Donde hay esta cierta atracción, como estábamos viendo, a través de estas fuerzas de Van der Waals, para poder que las bacterias se adhieran directamente a esta película. Es decir, se forma el momento ideal, ¿verdad? Las condiciones ideales y las bacterias lo saben en ese momento y van dirigiéndose directamente hacia el órgano dentario, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo de adhesión muy compleja, no se conoce completamente, ¿verdad? Pero al parecer estos microorganismos tienen una especie de sistema de reconocimiento en su membrana celular que se adecua a los receptores de la película. Vean qué interesante es esto. Entonces, a las 2 primeras horas ya hay colonización, ¿verdad? De estas bacterias sobre la superficie de la película adquirida que formó la saliva, ¿verdad? Que formó la saliva. Muy bien. Y entonces, los pioneros que son acumulados en los dientes después de 3 a 6 horas. Vean, los microorganismos pioneros son los que se coleccionan en los dientes después de 3 a 6 horas del cepillado, ¿verdad? Y van a formar lo que es la monocapa. Estos microorganismos son generalmente anaerobios o anaerobios facultativos. ¿Esto qué quiere decir? Que son microorganismos que necesitan, ¿verdad? Poco oxígeno o nada de oxígeno, ¿verdad? En el caso de los anaerobios facultativos pueden sobrevivir con un poco de oxígeno o sin oxígeno, y los anaerobios estrictos, los aerobios, perdón, sin nada
eh, de oxígeno. Pero en esta primera etapa son generalmente aerobios, ¿verdad? Son microorganismos que necesitan oxígeno o anaerobios facultativos que en presencia de poco oxígeno pueden sobrevivir, ¿verdad? Y entonces utilizan el oxígeno de la película salival circundante que va a ingresar a través de la membrana celular y el ciclo de Krebs. Ustedes ya vieron en su clase de bioquímica el ciclo de Krebs, que es un ciclo muy complejo a través del cual se va a producir, ¿verdad?, la transformación de los alimentos en energía, ¿sí? Y también a través de los ácidos tricarboxílicos para la obtención de energía intercelular. Los productos finales que salen de las células son CO2 y agua, que no son perjudiciales para los dientes. Esto es un dato muy interesante porque aquí el hecho de que se organicen los microorganismos en una monocapa o estén presentes los microorganismos sobre el órgano dentario, necesitan un elemento fundamental que es el azúcar para poder producir ácidos, ¿verdad? Si nosotros no le proporcionamos el azúcar a través de los alimentos, ¿verdad?, entonces estas células, sus productos finales son dióxido de carbono y agua, y esto no le va a hacer nada a los órganos dentarios. De ahí la importancia, ¿verdad?, cuando nosotros recomendamos o hacemos recomendaciones a los pacientes, más o principalmente a los niños, de que no coman dulces, ¿verdad? Porque hay un elemento fundamental o dos elementos fundamentales. Cuando hablamos de las enfermedades bucales como la caries y la enfermedad periodontal, son enfermedades multifactoriales, es decir, tienen que confluir varios factores para que puedan desarrollarse. ¿Y cuáles son esos factores? Primero, que exista el diente. ¿Por qué? Porque si no hay diente, no se pueden obviamente pegar ahí las bacterias, ¿verdad?, que ocasionan la caries. Y obviamente si no hay órgano dentario, pues no hay nada, ¿verdad? No hay un elemento a cual dañar, ¿verdad? Entonces, él es el huésped susceptible, el órgano dentario, ¿verdad? Es el huésped susceptible a la colonización y, por supuesto, después a la infección, ¿sí? Y luego tiene que haber, por supuesto, bacterias, ¿verdad?, que son las bacterias que se adhieren, ¿sí? Luego tiene que haber el tiempo que estas bacterias están presentes sobre el órgano dentario. Y el cuarto factor fundamental, que es los azúcares, ¿verdad?, o la dieta, ¿sí? Si confluyen estos cuatro factores, diente, bacterias, tiempo y dieta rica en azúcares, por supuesto se va a producir caries dental, ¿verdad? Se va a hacer la caries dental la que predomine, o van a iniciar también problemas periodontales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las células, como mencionamos aquí, ¿verdad?, en su proceso de obtención de energía no utilizan azúcares, y principalmente azúcares refinados, lo que va a pasar es de que los productos finales son dióxido de carbono y agua, que no son perjudiciales para los dientes. Vean cómo todo va tomando sentido a través de la comprensión, ¿verdad?, de cómo actúan este tipo de bacterias. Entonces son los pioneros los que van a adherirse a esta película después de 3 a 6 horas, y generalmente son aerobios, ¿verdad?, o anaerobios facultativos, que agarran el oxígeno o obtienen el oxígeno de la película salival circundante, que ingresa a través de la membrana celular del ciclo de Krebs, de los ácidos tricarboxílicos, para la obtención de energía celular. De alguna manera tienen que obtener, ¿verdad?, estos microorganismos energía para poder sobrevivir, si no morirían de inanición, ¿verdad? Y entonces únicamente producen CO2 y agua. A través de la multiplicación de estos primeros microorganismos que se llaman pioneros, ¿verdad?, y, ¿verdad?, la coagregación de otros que recién están llegando, en las próximas horas se evidencia un rápido aumento en el número de microorganismos que se van a acumular sobre los dientes. Y de 6 a 12 horas, ya la monocapa es sustituida por múltiples capas, y a medida que el número de capas aumenta, la placa se forma visible, ¿verdad? Vean lo que mencionábamos en la clase de ayer, ¿verdad? Cuando normalmente nosotros no podemos ver a los microorganismos por su tamaño, cuando ya hay, ¿verdad?, después de 6 a 12 horas de que no nos cepillamos los dientes, ya hay acumulación o coagregación de más microorganismos, ya la monocapa ya es sustituida por estas múltiples capas, y entonces la placa endoteliana la podemos ver nosotros coleccionándose sobre las superficies de los dientes, ¿verdad? Y la tensión de oxígeno que la capa interna hacia la superficie dental disminuirá, y los microorganismos en esa etapa cambiarán su metabolismo
y se transformarán en anaerobios facultativos o anaerobios estrictos. Vean, los primeros que necesitaban oxígeno para estar, ¿verdad? Necesitaron su oxígeno, de ahí hubo la coagregación, pero como necesitaban oxígeno para vivir y las capas se fueron formando encima de ellos, terminaron por asfixiarlos, ¿verdad? Y ahora los que están sobreviviendo son aquellos que no necesitan oxígeno o necesitan muy poco oxígeno. Entonces vean cómo va cambiando la composición de la placa de acuerdo a las necesidades bacterianas, ¿verdad? Entonces, estas ya no necesitan estos microorganismos tanto oxígeno, ¿verdad? O necesitan poco o nada, por eso se vuelven anaerobios facultativos o anaerobios estrictos, ¿sí? Entonces ya podemos a las 6 a 12 horas que no nos cepillamos los dientes ver cómo la placa antibacteriana ya cambió, ¿sí? Ya es, en su composición bacteriana ya no son aerobios o aerobios facultativos, sino ahora son anaerobios y anaerobios facultativos, es decir, requieren poco o nada de oxígeno, ¿verdad? O anaerobios estrictos, que no requieren nada de oxígeno para sobrevivir. Y entonces podemos ver o se hace visible la placa antibacteriana. Esto es a partir de las 6 a 12 horas. Entonces, si vamos haciendo un recuento, a las 2 horas se empiezan a formar, inmediatamente después de que nosotros hacemos el cepillado minucioso, el cepillado profesional, por la acción de la saliva se empiezan a formar, ¿verdad?, la película adquirida. De allí se empiezan a agregar las primeras bacterias a las 2 horas, ¿verdad? Y de 3 a 6 horas empiezan ya los microorganismos pioneros. Después de 6 a 12 horas, la monocapa es sustituida por múltiples capas, ¿verdad? Y ya podemos observar la placa antibacteriana en la boca de los pacientes, ¿sí? En caso de no tener acceso a las fuentes de nutrición de la dieta, específicamente como los azúcares, ¿verdad? Los microorganismos van a tener su principal energía de las glicoproteínas de la saliva. Hay que recordar que la saliva contiene muchos elementos. Vamos a ver, me parece más adelante, un tema de saliva que es también muy interesante, en donde vamos nosotros a conocer que la saliva está compuesta 99% de agua y ese 1% está compuesta de proteínas, glicoproteínas y también elementos inorgánicos como el calcio y el fosfato. Este 1% es el que hace la diferencia, ¿verdad? Este 1% es el que hace la diferencia en el sentido de la capacidad buffer salival, control del pH y participan directamente en este mecanismo, ¿verdad? De metabolización de las bacterias de la placa antibacteriana. Vean cómo todo tiene que ver y todo está relacionado, ¿verdad? Entonces, obtienen su energía de las glicoproteínas de la saliva y los subproductos del metabolismo de estos se distribuyen uniformemente en ácido láctico y ácido propiónico, ¿sí? Y la concentración y fuerza de estos ácidos no lesionan los dientes debido a la acción de los sistemas amortiguadores. Eso es lo que yo les platico hace un ratito. La saliva tiene una acción, ¿verdad?, amortiguadora o buffer. Cuando nosotros comemos un alimento, específicamente un alimento que es rico en azúcares, el pH de la saliva va a bajar, ¿verdad? El pH bucal va a bajar. Si nosotros más o menos manejamos un pH intermedio, el pH bucal debe de ser 7, ¿verdad? 7, es un pH intermedio. Para que haya caries dental, el pH debe disminuir a 5.5. Cuando disminuye a 5.5, nosotros decimos que es un pH crítico, ¿sí? Un pH crítico. Cuando nosotros comemos una galleta, por ejemplo, entre alimentos, es decir, si ustedes ya desayunaron y antes de la comida les da hambre y se comen una galleta, esta galleta tiene mucha azúcar, ¿verdad? Mucha azúcar refinada. Y entonces, cuando comemos esa galleta, el pH bucal va a bajar hasta 4 o menos. Si 5.5 es crítico para la caries, 4 es muchísimo, ¿verdad? Muy ácido, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La saliva empieza a actuar, ¿verdad? Para poder restablecer ese pH al equilibrio que tenía, que es de 7, ¿verdad? Y para eso tarda más o menos de 20 a 30 minutos para restablecer esa capacidad buffer, ese pH, ¿verdad? A eso se le denomina capacidad buffer. Si antes de esos 20 o 30 minutos comemos otra cosa, tomamos refresco, alguna cosa, el pH sigue bajando o se encuentra, ¿verdad?, durante mucho tiempo en este periodo por debajo del pH crítico y luego entonces empieza a haber
pérdida de minerales del órgano dentario, ¿verdad? Es como se inicia el periodo del proceso de la caries. Empieza a haber pérdida de minerales. Cuando la capacidad buffer salival restablece esto, los componentes salivales como el calcio y el fosfato vuelven a ingresar, los que se salieron del esmalte vuelven a ingresar, ¿verdad? Y eso se llama proceso de remineralización. Si este proceso, que es dinámico y que es equilibrado, se va más del lado de la desmineralización, porque estamos metiéndole mucho azúcar y el pH se mantiene muy bajo, luego entonces va a haber enfermedad, ¿verdad? Si no hay enfermedad, perdón, si no le estamos metiendo azúcar o azúcar refinado o no tanto, le damos chance a la saliva que equilibre esto y entonces no hay enfermedad, ¿sí? Es tan básico como eso, ¿verdad? Entonces, si la concentración y fuerza de estos ácidos no lesionan los dientes debido a la acción de los sistemas amortiguadores, ¿verdad? Y los sistemas amortiguadores son la saliva. Por eso ahora en el nuevo concepto de la caries ya ponemos la caries no como una enfermedad infecciosa que se pensaba y contagiosa que se pensaba anteriormente, sino ahora es como una especie de enfermedad que tiene que ver con los hábitos de las personas, hábitos dietéticos y hábitos higiénicos, ¿verdad? Porque nosotros tomamos precisamente esas decisiones. Es como los pacientes que son diabéticos, que tienen que cuidar su dieta y tomar sus medicamentos. Así lo mismo la caries dental, ¿verdad? Muy bien. En caso de tener acceso a carbohidratos fermentables, el pH descenderá, ¿verdad? En la fase líquida de la placa en 3 minutos, si tarda cerca de 20 a 30 minutos, el pH se vuelva normal. Lo que mencionaba yo hace un ratito de la capacidad buffer. Y la razón del descenso del pH es que algunos microorganismos son capaces de convertir el azúcar disponible a través de la metabolización, ¿verdad? El metabolismo de la vía glucolítica hasta convertirlo en lactato. Vean, cómo cuando no hay, ¿verdad? Veíamos en el primer párrafo arriba, ¿verdad? Que cuando no hay azúcar, el producto es ácido láctico, ¿verdad? Y ácido acético. Y estos no van a lesionar los dientes. Pero en presencia de azúcar, en vez de ácido láctico, se produce lactato. Y este lactato es, ¿verdad? Que el que empieza el proceso de desmineralización. Entonces, la fracción de lactato aumenta 8 veces a los 2 minutos de empezar a tomar el desayuno. Vean cómo es que tiene que ver precisamente toda esta situación. Por eso de ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a recomendar que después de terminar de comer, no se laven los dientes inmediatamente, ¿verdad? Sino le demos chance a estos 20 o 30 minutos de las proteínas salivales de que regresen todo este producto del metabolismo hacia adentro del esmalte para que, ¿verdad? Pueda favorecer el proceso de remineralización y después hagamos nosotros el procedimiento de cepillado. Vean, dicen, hay que cepillarse después de cada comida. Sí, pero ¿en qué momento hay que hacerlo, verdad? Esto es la base científica a través de la cual nosotros vamos a hacer estas recomendaciones. ¿Sí me explico? Vean qué interesante, cómo todo va tomando sentido al comprender precisamente cómo funciona este mecanismo de defensa. Algunos, ¿verdad? Que son precisamente los sistemas amortiguadores y los productos del metabolismo bacteriano. A mí me parece muy interesante, no sé a ustedes. Bien, preguntas, dudas o comentarios, doctores. Yo tengo una duda. Entonces el pH se vuelve bajo porque aumenta el ácido lactático, ¿no? Pero igual sigue habiendo el ácido acético, porque había leído algo así. Miren, cuando no hay presencia de azúcar, los microorganismos para sobrevivir toman, ¿verdad? Las glicoproteínas que están en la saliva. Y el producto de su metabolismo, ¿verdad? O sea, el producto de desecho de estas bacterias son el ácido láctico y el ácido acético. Y estos no le van a hacer daño a los órganos dentarios, ¿verdad? Porque es un mecanismo de equilibrio. Sí hay pérdida de iones de calcio y fosfato del diente, pero la misma saliva los regresa para adentro, ¿sí? En el caso de que nosotros le metamos azúcares refinados, entonces sí, el pH va a descender, ¿de acuerdo? El pH va a descender de tal forma, ¿verdad? Porque se forma el lactato hace que baje el pH y hace que salgan muchos más elementos, ¿verdad? Del órgano dentario de calcio y fosfato y empieza el proceso de desmineralización.
y hay que darle chance 20 o 30 minutos a la saliva para que recupere este proceso. ¿Sí me explico? O sea, es decir, el elemento fundamental para que baje el pH es el azúcar refinado, ¿sí? De otra manera, los microorganismos, aunque estén allí, van a agarrar para sobrevivir las glicoproteínas y el producto de desecho no va a hacer daño a los dientes. Lo que hace daño es el producto del desecho de los azúcares, que obviamente les gusta mucho a las bacterias, ¿verdad? Ese es lo que más les atrae. ¿Sí queda contestada su pregunta? Sí, doctor. Bien, ¿alguien más? Bien. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya son a las 10. Nos vamos a conectar el lunes. Lunes es día festivo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver martes para continuar con este tema tan interesante, ¿de acuerdo? Mientras tanto, por favor, síganse cuidando, que pasen un lindo fin de semana largo y nos estamos saludando pronto. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Nos vemos, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Doctor.